algún momento, hace años atrás, nos han empezado a hablar del Evangelio de Cristo, pero ha pasado un camino tan largo que hemos pasado diferentes pruebas en algún momento. Y esas pruebas han empezado a obstaculizar nuestra vida espiritual. En este tiempo tal vez no hemos empezado a sentir lo que cantamos a Dios con toda esa entrega, con todo el entendimiento, las palabras que vertimos a Dios en la alabanza. No podemos sentir porque de cierta forma nos hemos estancado tal vez. Porque cuando nosotros empezamos a sentir realmente el amor de Dios, empezamos a llenarnos de su presencia, nos empezamos a llenarnos de su fuerza, del Espíritu Santo de Dios, a su nombre. Y es lo que nosotros debemos ver. Hace rato yo realmente recordando dije, Señor, tantas cosas que pasé en mi vida. Tal vez no quería compartir porque, como les dije, era una situación muy distinta. Señor, ahora ¿qué es lo que tú quieres decir? Y al cantar la alabanza recordé cómo el Señor estaba preparando el camino de este siervo. Este siervo tal vez al cual que ven, Dios ha preparado con muchas cosas que cada día tal vez la prueba que venía nos hacía fuertes. Como les comenté hace rato, el ser hijo de pastor no es nada fácil, porque el hijo de pastor tiene que mostrar aún todavía la obediencia, tiene que mostrar muchas cosas, ser ejemplo tal vez al redil, en las ovejitas, porque siempre he señalado un hijo de pastor o un hijo de pastora. Amén. Y en ese momento yo en cierta forma trataba de ser el mejor hijo, trataba de portarme bien, estaba en mi liderazgo cada momento, pero pasaba el tiempo. En cierta forma este joven de la misma forma había desánimos. Había visto a una hermana que tengo mayor, que la enfermedad le comía, le consumía. En cierta forma tengo una hermana que cuando yo estaba prestando servicio militar, ella preparaba un alimento para mandarme a la unidad militar. Ustedes saben qué es lo que llamamos comuntita, ¿no es cierto? Lo llamamos así. Pero a esta hermana le vi caerse de las gradas y caer de la nuca, y de cierta forma que cuando ya no era normal, porque ya cada vez le daba tipo epilepsia, perdía conocimiento, y nuevamente con la agua caliente y tantas cosas que yo en cierta forma me dolía. Y como a mí me gustaba la vida militar, yo decía, en mi auxilio decía, Señor, quisiera tener un revólver para darle un tiro y no ver ese sufrimiento, porque me duele igual a mí, de cierta forma. Porque mamá y papá están dedicados a tu obra, Señor, pero nosotros estamos aquí, que te necesitamos tal vez, pero hay un dolor en nosotros, hay un dolor en mi vida, Señor. Y así con el transcurrir del tiempo, amados hermanos, pasa todo el tiempo. En ese entonces yo estoy estudiando la carrera de medicina, dando al Señor todo aquello, conocimiento, y en el transcurso de ese camino de nuevo desánimos, interrogantes, al decir, Señor, ¿realmente tú existes? ¿Realmente tú existes? Porque estudiamos al ser humano y vemos cada parte y cada célula que empieza a funcionar y decimos, ¿realmente Dios existe? Porque yo veo al ser humano como tal vez un animalito que tiene vida, sí, porque las células le dan vida. ¿Por qué había perdido aquello? Porque había visto sufrir a mi hermana. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? Porque el amor que tengo, Señor, es demasiado, pero también es un amor que está con mi hermana y me duele. Yo que hablo en lenguas, Señor, yo que estoy profetizando, Señor, recibiendo de tu Espíritu Santo, llenado de tu presencia, pero ahora qué precio más en ese entonces. Y luego pasa el tiempo y cuando nuevamente ya llega a casa, ya terminando la carrera de medicina, ya concluyendo todo aquel aspecto, llega una invitación. Llega una invitación para decir, hijo, ahora te toca llevar esta mi obra. Yo dije, Señor, la obra, ahora me dices que sea pastor presidente de la congregación, que hace tiempo yo quería, pero ahora, Señor, no, creo que te estás equivocando, porque yo he estudiado, me he desvelado 6 años, casi 7 años de concluir, Señor, y esto más todavía. ¿Y qué es lo que está sucediendo, Señor? No entiendo.
Y recibí consejos de algunos pastores. Y me decía, el Señor te está llamando a la hora de Él. Yo decía, Señor, no, ¿por qué a mí? Si yo hace tiempo anhelaba el llevar tu palabra, hace tiempo yo anhelaba estar al frente y apoyando, no importa ser el obrero de ahí, pero llevando tu palabra, pero tú nunca viste aquello. Y ahora me dices que sea y que lleve tu obra. Y dije, Señor, no, te estás equivocando. Y aún todavía había ese amor en el camino. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? Y la verdad les digo, duele a los que están estudiando una carrera, duele desvelarse, ¿no es cierto? Sacrificarse en el estudio, los pasajes, la alimentación, y que cada médico te grite. Los que están estudiando medicina saben cómo es el trato del médico, ¿no? De los residentes, te dan de todo y te tratan hasta de lo peor. Aguantar todo aquel aspecto. Yo decía, Señor, y al final, ¿sabe qué decidí? Dije, Señor, está bien, renuncio a mi carrera, renuncio a mi profesión. Está bien, Señor, porque quiero escucharte a ti. Y nuevamente las pilas, hermanos, hermanas, las pilas, dejando una profesión que el Señor nos bendijo. Dije, amén, porque a mí me gustaba y me gusta esa área, pero la iglesia amerita estar con ellos. Y de cierta forma pasa el transcurso del tiempo. Nos casamos con mi esposa. Allí dijimos, gracias, Señor, ahora estamos enfrente de tu obra completo y vamos a seguir luchando. Ahí vienen las pruebas de los hermanos. Y tenemos una fundación nosotros, el León de la tribu de Judá. Y a veces, como estamos tratando con familias y niños y hermanos, hermanas, de cierta forma a algunos no es grato porque tienes que direccionarlo bien, pero a algunos que no les gusta ser obedientes, entonces empiezan a hacer muchas cosas que no es nada agradable para el Señor Jesucristo. Y de esa forma, hermanos, que los hermanos empiezan a decir que el pastor, que la pastora y tantas cosas. Dijimos, Señor, por tu obra tenemos que aguantar porque tú sabes. Utiliza tú a nuestras vidas. Tú sé el que pueda interceder y hablar con ellos, no nosotros, porque nosotros podemos equivocarnos. De esa forma estamos alabando a Dios, velando, recibiendo tal vez trato no grato, pero seguimos nosotros con el amor a Dios. Amén. Pero de cierta forma, hermano, en ese tiempo ya de camino levantamos una obra, una avanzada cerca a Chonchocoro, a ese lado. Estamos construyendo. En 7 años de matrimonio dijimos, Señor, creo que es hora de que tú nos puedas bendecir con un descendiente. Y el Señor nos bendijo con una hermosa hija que nació. Yo dije, el amor de padre es distinto, ¿no, papás? El amor de papá es distinto hacia los hijos, ¿no, hermana? A pesar de que el hijo se porta mal, pero el papá sigue dando, ¿no es cierto? A pesar que tal vez el nieto no le hace caso, pero el abuelo y la abuela se desvela por los nietos, ¿o no es así? Porque el amor está allí, en la familia, en cierta forma. Y de la misma forma, amados hermanos, ahí estaba mi hija conmigo, gozoso levantando la hora, pero ahí empieza el enemigo nuevamente a levantarse. El enemigo no quiere que construyamos ahí una avanzada. Y mi hija se interna en el hospital. Después de que se interna mi hija en el hospital, amados hermanos, yo estando en el hospital durmiendo, el cuerpo oficial de la iglesia no sabe nada de cómo estamos pasando aquello. Y la iglesia empieza a levantarse, que el pastor no viene, que no trae tal vez un refrigerio, porque el pastor estaba ahí durmiendo en el hospital y los días jueves, los días domingos subía a predicar el evangelio, porque mi esposa tenía que viajar a provincia para poder seguir trabajando. Amén. De ahí, hermanos, hermanas, el Señor a los 7 años nos bendice con esa hija que hemos pedido nosotros como un matrimonio. Y el Señor a los 7 meses decide llevarse a mi hija.
Yo decía, Señor, he aguantado todo, dejé profesión, dejé familia, porque la familia empieza a decir, no, mira, que no va a tener, digamos, prioridad con nosotros, porque de cierta forma a veces cuando uno dice, no, es hijo de pastor o es el pastor y me conoce, así que va a ser más con nosotros, nos va a poder comprender más y nos va a hacer que nos comportamos tal vez mal, ¿no? Y no nos va a decir nada. Pero no hacíamos nosotros aquello. Dejaron familia, se alejaron familia. Hermanos, hermanas, todo, la iglesia. Y de cierta forma el Señor se lleva a nuestra hija. Y yo dije, Señor, ya no aguanto este dolor. Dejé tantas cosas. Y siendo pastor, construyendo la obra allí, ya por concluir, dije, Señor, este dolor que llevo no aguanto. Yo me mato. Imagínense que un pastor que les diga yo me mato. Yo quería agarrar la movilidad y lanzarme por el lado de la carretera de los Yungas porque no soportaba un dolor tan fuerte. Pero ahí el Señor seguía trabajando en mi vida y de la misma forma sigue trabajando en su vida. De cierta forma, hermanos, dice la palabra de Dios acá, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En algún momento usted no va a entender tal vez la prueba que está pasando en su hogar, con sus hijos, con sus hijas, no lo va a poder entender. Pero cuando usted empieza a aferrarse del Señor Jesucristo, hermano, hermana, va a ver que va a poder avanzar mucho más en la obra del Señor Jesucristo. Porque el Rey de Reyes ha dicho que no le va a dejar nunca. Que el Rey de Reyes dijo que siempre va a estar con usted en su desierto. Amén. Y no solamente eso, hermanos, hermanas. Yo dije, Señor, ya no puedo. Y al poco tiempo, ¿sabe qué pasa? Que cuando yo me voy allá, un día jueves parte mi hija y en la noche teníamos que dar el mensaje. Yo haciendo el trámite de defunción para sacar todo aquello certificado, saqué, lo lavé a mi hijita, lo metí en su cajita. Dije, Señor, postrado mi esposa llega de noche. Yo digo, y vida, tengo que, así choqueado, dije, tengo que ir a compartir la palabra. Y fui a compartir. Al día siguiente me fui a provincia donde mis abuelos para dejar el cuerpo de mi hija en aquel lugar. Y en esa forma llego igual, choqueado por mucho tiempo. En cierta forma, amados hermanos, pasó toda la situación. Y tengo un hermano menor que estudiaba enfermería también. Pero lastimosamente igual lo desahuciaron los médicos. Y le dijeron, ¿sabe qué? Disfruta, viví, come, porque igual te vas a morir. Imagínense, yo que he terminado la carrera, no era tan cruel para decirle tal noticia, y en medio de todos ellos lloramos y dijimos, Señor, qué tan prueba tan dura, Señor. Y ¿sabe qué es lo que Dios empieza a hablar? Dios empieza a decir, yo te he bendecido. Te hice profeta para las naciones, dice Dios. Amén. Desde el vientre de tu madre yo ya sabía que tú vas a estar en este lugar, porque yo te he escogido. ¿Y sabe qué es lo que pasa con Jacob? Usted sabe muy bien que Isaac le bendice, a pesar que Jacob empieza ¿a qué? A tal vez a suplantar a su hermano. Y su hermano le empieza a decir, el día que muera el papá yo te voy a seguir y te voy a matar, le dice, no es eso, porque tú me has quitado la bendición, me quitaste la primogenitura, aquella bendición, pero ahora te hiciste pasar por mí y ve, cuando vas a ir más allá y el papá va a morir, realmente yo te voy a perseguir y te voy a matar. ¿Y qué pasa con Jacob? Jacob empieza a caminar y dice, ¿y ahora qué voy a hacer por su mamá? Le dice, ¿sabe qué? Esto ha pasado y tienes que nomás salir del lugar. Y en ese momento, ¿sabe qué? Jacob se va por el desierto. Un día en el desierto, caminando por ahí, preocupado por ahí, decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hice? Y usted sabe muy bien que en el desierto no hay agua, no hay nadie, ni una mano que te tiende, te dice, ¿sabe qué? Te hace mucho sol y te daré una sombrillita. No hay aquello, no es cierto. Hay un silencio total en aquel lugar, ¿o no es así?
En el desierto, hermano, hermana, muchos de nosotros tal vez nos sentimos así, pasando por diferentes pruebas. En el desierto él se sentaba y decía: ahora, ¿qué voy a hacer? Mira que mi hermano me ha dicho que me va a ejecutar, que me va a matar y que voy a pasar estas cosas. El sol intenso por ahí y él caminando. No hay agua por el momento y está caminando allí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice. Y muchos de nosotros nos preguntamos tal vez en el camino: ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo único que nosotros debemos hacer es buscar más la presencia del Señor. Porque Jacob se recordó y dijo: no, ¿por qué estoy tan preocupado? Si mi padre me bendijo, si mi padre me dio la bendición de que yo seré fructífero. Él empieza a recordar la palabra de su padre porque le bendijo. ¿No es cierto? Usted sabe muy bien la historia. Y de la misma forma Dios a cada uno de nosotros nos bendijo. Y de la misma forma Dios solamente Él espera de que vayamos a sus pies de Él a postrarnos y a pedir fuerzas a su nombre, a su gloria. Dios hace milagros en nuestra vida. La ropa que tenemos no es de nuestros sacrificios, es de Dios. La familia que usted tiene es de Dios. Su hijo no le pertenece, la esposa no le pertenece, nada le pertenece a usted, le pertenecen a Dios. Dios decidió bendecirnos a nosotros, pero ¿sabe qué dice Dios? Solamente te pido una cosa, hijo: que el amor empiece a entender sobre el amor, que todo lo sufre, que todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Realmente Dios empieza a hablar a su iglesia, porque entre ellos están diciendo, ¿saben qué es lo que pasa? A veces hablando acerca del amor, hermano, hermana, que hace referencia a Pablo, a Corinto, porque entre ellos están empezando a hablar. ¿Por qué? Y aquí en ese lugar en Corinto había pensamientos equivocados, pensamientos que solamente tal vez el hablar en lenguas era suficiente para ellos y nada más. Pero él decía: sin amor no van a poder hacer nada. El amor les va a fortalecer, el amor les va a guiar a mi camino, el amor les va a traer a mi presencia. Amén. Y realmente entre ellos es hablando, porque entre ellos veían que ellos estaban siendo perfectos, pero no eran así. Y realmente Dios estaba diciendo: ¿sabe que hay un amor filios en la cual el hijo le promete en el día de la madre: mamita, qué lindo, feliz día de la madre, feliz cumpleaños, yo quiero ser un hijo obediente, yo, mamita linda, yo aquí hemos preparado una tortita. Y a veces después de que pasa unos días, ¿qué es lo que sucede? Anda a comprar más. No, que él vaya a comprar pan, ¿no es cierto? Papito, ayúdame con la limpieza de la casa. No, pero mi hermana está ahí, ella está libre, ella que lave los platitos. Ya no hay eso, ¿no es cierto? El amor que tal vez hemos momento indicado. A veces cuando nosotros vamos al altar, ¿y qué decimos en ese momento en el altar cuando estamos recibiendo la sortija? Aunque haga quemar el arroz, aunque no trabaje, aunque haga, te voy a amar, decimos, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O no? ¿No ve? Decimos, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, te voy a amar, decimos, ¿no es cierto? ¿O no es así? Así es, ¿verdad? Es bonito estar allí, pero cuando empezamos aquí en la familia, cuando uno se empieza a casar, cuando ya empieza a vivir, ¿qué es lo que sucede? Uy, pues si es que digamos no hemos mostrado tal como somos, ya empiezan a ver los vasos por ahí, tal vez algunas cucharas por ahí lanzando. Cállate, tú cállate, no, el peine no va ahí, y tantas cosas, ¿no? Y empieza a haber discusiones. ¿Y dónde está lo que hemos prometido? Hasta la muerte, ¿no es cierto? Y si nos damos cuenta las promesas que hacemos, ¿o no es así? ¿No ve? Y en ese momento, hermanos, de la misma forma pasaba que el amor de lo que estaban hablando filios, el amor
Eros de la misma forma, entre ellos estaban prometiendo tantas cosas, pero había Dios indicado que hay algo que va a unir a lo que es la familia. Y hay algo que, un amor que les va a traer a la presencia de Dios. Y ese amor es el amor ágape, a Dios sobre todas las cosas. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, pidamos aquello a Dios. Si no podemos entender tal situación, hermanos, venga a la presencia de Dios. Cante las hermosas alabanzas, pero cierre sus ojos. No cante abierto, porque abierto tal vez no va a sentir lo que usted está diciendo. Pero cuando se cierra y empieza a analizar cada palabra que están ministrando, sale y eso sube como olor fragante delante de su presencia. Y dice: wow, mi hijo, cómo me adora, cómo canta mi pueblo, cómo se goza, cómo me habla a mí. Empieza a gozarse. A su nombre. Y tantas cosas que hoy podemos hablar acerca del amor. Tanto en la familia, tanto a Dios. Tanto lo que Jacob dijo. Él me bendijo, mi padre me bendijo. Y no solamente aquello, hermanos, nos hace recuerdo. Más atrás aún todavía con el profeta Isaías, que es lo que estaba diciendo al pueblo de Israel. Mira, de ese tiempo a ese tiempo, tal vez desde Génesis hasta Isaías hay un tiempo muy largo. Pero este pueblo ya había empezado a enfriarse. Este pueblo ya había empezado a enfriarse, ya había empezado a hacer otros dioses, ya había empezado a adorar a otros dioses, venerar a otros dioses. Y no solamente eso, sino que entre ellos, pensando que iban a sacrificar allí y dar ofrenda a Dios, diciendo: Dios, gracias por el perdón, queremos venir donde tu altar para pedirte que tú nos perdones todo lo que hemos hecho, y suficiente era para ellos. Pero no, Dios no veía aquel sacrificio, veía el corazón. Amén. Y él mismo decía: no, hastiado estoy de tal sacrificio y ofrenda. Porque lo que ustedes están haciendo es tratar de ocultar aquello. Si su corazón está distante y no está en mí. Amén. Imagínense, a veces pasa esa situación. Nuestra mente no está en la congregación. Nuestra mente puede estar en otro lado y no centrado en Dios. Y Dios conoce realmente nuestro corazón, nuestra mente. Aquí podemos decir muchas cosas, pero solamente Dios. Pero todo aquello pasa, hermano, hermana, con el amor ágape. Cuando usted empieza a decir: Señor, lléname de tu presencia, lléname de ti. No entiendo hasta el momento qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Pero si hay un fin de todo esto, es la patria celestial. Un lugar en la cual Dios lo prometió. Nuestro Señor Jesucristo dijo que está yendo a preparar un lugar. Amén. Y Él vendrá a recoger y a levantar su iglesia. Pero también dice: la hora y el día nadie lo sabe. Y Dios mismo mostró su amor para con cada uno de nosotros. Fue el primero, Dios, el que mostró su amor. Y nosotros debemos mostrar también el amor. Y usted sabe qué es lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que en Él crea, mas tenga vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, hermana, nos vamos a gozar un día en la vida eterna. Amén. Las situaciones que usted está pasando es momentáneo. Dios nos pide que como familia podamos unirnos, y la familia en fe empieza a llenarse más y empieza a creer en el Señor, y los hijos empiezan a decir: papá, mamá, realmente Dios, yo esta noche me he soñado, he recibido algo. ¿Sabe qué? Así estaba mi hermanita, así estabas tu papá, y el Señor nos había bendecido. Y esas palabras proféticas empiezan a llegar a nuestro hogar cuando estamos con el Señor Jesucristo. Y no hay desánimo, más bien hay un aliento para seguir continuando. Amén. Sé que en este tiempo del desierto, tal vez de la cual usted tiene, no sé lo que está pasando, como le digo,
Cada calzado es distinto. Cada prueba es distinta. A mí me tocó, yo les digo, pasar 3 años para decir: Señor, estoy más tranquilo, Señor, no afecto en nada, Señor, tú tienes el control en nuestras vidas. Amén. Y sabe que el Señor va a bendecir su ministerio, el Señor va a bendecir su vida. No desconfíe de Papito Dios, pero cántele con todo el corazón a Él. Obedezca, aprenda todo lo que el siervo en este tiempo está hablando, está dando de su palabra. No es el siervo, el Espíritu Santo en el siervo, que utiliza esa vida para poder transmitir el conocimiento de la palabra de Dios y darles a ustedes ese alimento precioso que necesita nuestra vida espiritual. Amén. A su nombre, a su gloria. Pablo bien lo dijo, hermanos. ¿Qué dijo Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 4? Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez los digo, regocijaos, dice Dios. Amén. A pesar, sé que es difícil, hermano, no es fácil. Yo les digo así, palpando toda la prueba, no es fácil decir gracias, Señor, en las pruebas. Con lágrimas, con tantas cosas, noches de desvelo, porque yo 4 meses estaba en el hospital, 3 meses en casa con mi hija, pero ya mi hija me la han desahuciado, porque imagínense que un pastor vaya a los medios de comunicación diciendo: negligencia me han hecho, métanlo a la cárcel. De cierta forma, porque yo no he autorizado nada. Y es lo que pasó, me tocó vivir en carne propia aquello. Porque para que puedan hacer cirugía te hacen firmar documentos, ¿no? Y nunca firmé. Pero cuando mi hija le veo ahí tendido, ya le habían hecho una cirugía y se habían equivocado de la otra niña que tenía que ser intervenida. ¿Y qué es lo que iba a hacer yo? ¿Pastor en medios de comunicación? ¿Demandando? No, era difícil. Era muy complicado. Pero la palabra de Dios dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Y Él te va a dar la fortaleza de seguir adelante. Amén. Dios es grande en misericordia. Lo digo yo, que tal vez lo he vivido. La prueba que usted tiene tal vez no es similar, tal vez es mucho más allá. No lo comprendo. Tal vez sabes algo y lo callas, pero Dios sabe y conoce tu pensamiento. Amén. Amén. Pero Pablo dice: regocíjate. No es fácil, nuevamente les digo, es complicado. Cuando pierdes una suma económica y la familia te dice: ves para eso. De cierta forma. Y a veces cuando empiezan los hijos a decir: no, me ha ido mal, y empiezas: ves. Y no. Y a veces los hijos callamos, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios: regocíjate, confía, hijo, confía, hija. Solamente yo pido que estés delante de mi presencia, dice Dios. Amén. Eso empieza a decir Pablo, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Eso dice Pablo, empieza a escribir. Y Dios mismo nos dice que estemos allí, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. No es fácil. Nuevamente les digo, para el Señor Jesucristo mismo no fue fácil. ¿Se acuerdan ustedes? Amén. Él prácticamente, si era por Él, por su pensamiento, no hubiera pasado lo que tenía que pasar en la cruz. Si está, Señor, si está Dios, en tus manos haz y aparta esta copa amarga que tal vez la voy a sentir, ¿no es cierto? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Solamente somos aquellos que podemos decir: Señor, soy tu hijo, un vaso frágil, este barro que necesita ser moldeado delante de ti, y sentir ese amor que hoy estamos hablando de ti. Amén. Dios es grande y Dios es misericordioso.
que nunca le va a dejar, que Dios le bendijo, que Dios le señaló desde el vientre de su madre. La prueba, tal vez hay algunos que sus hijos o su familia no está viniendo. Siga confiando en Dios. Siga orando a Dios por su nieto, por su hija, por su hijo. Tal vez en la familia hay familias disfuncionales, tal vez pleitos que están ocurriendo, y usted está aquí y está escuchando esta palabra. Siga permaneciendo en oración. Amén. Porque Jacob le dijo, ¿no es cierto? Cuando empieza a pelear con el ángel, le dice: ya no te voy a soltar hasta que me bendigas. De la misma forma podemos nosotros interceder y decir: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. No te voy a soltar y no voy a dejar de orar hasta que tú me bendigas, porque yo quiero sentir tu presencia. Amén. Dios es grande y Dios es todopoderoso, porque no solamente dice eso, sino dice la palabra de Dios: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, dice Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y no solamente eso, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, sigamos adelante en el Señor Jesucristo. Dios le está llamando. Dios le está llamando ante su presencia. No le va a dejar. Sigamos intercediendo por nuestra familia, que es lo más importante. El diablo quiere destruir. Desde principios destruyó la familia, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien. Y han aprendido la palabra de Dios. Desde Adán y Eva, quien destruyó fue Satanás. Porque la familia unida rompe barreras. La familia unida no permite que el diablo sea el centro de su hogar, sino que permite que Dios sea el centro de su hogar. Y el diablo no puede entrar donde hay luz. Amén. Entonces el diablo siempre va a querer atacar, le va a querer desanimar, le va a querer decir: no sirves. Pero Dios dice que te ha escogido desde el vientre de su madre, y Él sabe lo que va a hacer contigo. Amén. Así que, iglesia linda, hermosa, no solamente eso, sino decir: mi Dios pues, dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios es grande. Yo les digo en experiencia propia, lo que en esta mañana no tenía las intenciones de contar tal vez mi testimonio, pero estamos aquí. No es algo triste, sino que es algo que comprendí que era necesario pasar. Que era necesario pasar. ¿Por qué? Porque veo jóvenes que se están perdiendo, vidas que están hace años enfriándose, vidas que en algún momento su corazón no está en Dios. Puede estar acá, pero su corazón está distante. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque en este tiempo se sigue cumpliendo la palabra en la cual dice que el amor de muchos se enfriará. Amén. Y eso será el principio de alarma, de decir: ya estoy cerca, hijos, hijas, ya estoy cerca. Y estas cosas iban a acontecer. Escuchamos de sequías, escuchamos de rumores de guerra, escuchamos enfermedades desconocidas y tantas cosas. ¿Y no es alarma? Es alarma. Amén. Es una alarma que te dice: hijo, hija, y tal vez no sé cuándo vendrá, pero dice como ladrón en la noche. Pero tenemos que todos los días esperar en Dios, para que cuando un día venga estemos todos juntos allá con nuestro papito lindo. Amén. A su nombre, a su gloria, quien salva. Así que, hermano, hermana, Dios es fuerte. Dios dijo que nunca le va a soltar, que Dios siempre va a estar con usted, que usted siga permaneciendo y creyendo en Él. Sin fe no vamos a poder lograr nada. Usted crea que todo es posible. La palabra del Señor dice: soy lo que Dios dice que soy, y tengo lo que Dios dice que tengo, y puedo hacer las cosas que Dios dice que puedo hacerlas. Amén. Y no somos hijos llamados para ser perdedores, sino somos hijos para ser llamados victoriosos. Amén. Podemos dar salmos de alabanza con nuestras palmas para decir: gracias, papito lindo, por... Te damos la gloria a Dios. Y tal vez para poder concluir, dice Dios en el verso 5 de Filipenses 4,
y 5, vuestra gentileza sea conocida, dice, de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, pastor querido, sigamos adelante. Nos espera una corona y estoy seguro que va a ser así. Estoy seguro que va a ser así. Yo no tenía pensado estar en el Ejecutivo, nunca pensé en mi mente que hubiéramos estado en este cargo, pero si a Dios le ha placido que sea así, entonces solamente es decir amén, Señor. Si Dios le llama a su obra, dígale amén, Señor. No escape. Muchas veces traté de escapar. No, pastor, al año voy a trabajar. Este año vas a irse con la misión. No, pastor, por favor, tengo que estudiar. Y a veces colocamos prioridad al estudio y no a Dios. Y Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Y todo lo demás, por añadidura, vendrá la gloria de Dios. Amén. Tiene deudas con banco, dígale, Señor, tú has cancelado, y por fe mencione. Pero cuando usted dice, sí, Señor, yo creo que va a ser así, pero al poco rato, hermanito, ¿y ahora qué voy a hacer? Empezamos a preocuparnos. No, confía en el Señor. El Señor dará la respuesta en su momento. Amén. Amén. Podemos orar, podemos entregar este tiempo a Dios. Realmente Dios haga su obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. No sé si me pueden ayudar con la alabanza, con la adoración.